igual que este otro saludo de maldición. Así es de que empezaba yo a ver, y entre más grados avancé dentro de esta secta, más maldad veía yo ahí. Yo veía ahí como había unos reguiletes como los voladores que hay en Papantla. Ahí no jugaban ni lotería, ni fútbol, ni básquetbol. Ahí no eran esos los juegos. Los juegos era torturar a las personas. Así de que mandaban jóvenes y mandaban muchachas y muchachos, a los más bonitos, las más bonitas, los mandaban a involucrarse a parques, a restaurantes, a fiestas y raptar gente hacia la secta. Jóvenes, muchachas que llegaban ahí eran violadas, eran torturadas, se les mantenía con vida porque el bebé que fueran a nacer era para un sacrificio. Así es de que empezaba yo a ver toda la maldad que ahí había. En esos voladores que había ahí, como los de Papantla, amarraban 13 niños de cada pie al reguilete, los hacían que giraran. Aquellos empezaban a gritar, estos empezaban a reír, les rociaban de gasolina y les aventaban lumbre. Les gustaba sacarles los ojos a los animales, les gustaba a los bebés quitarles la piel. Había juegos muy diabólicos dentro de aquella secta. Muchas veces a los animales, a los perros que se tenía ahí, que de varias semanas sin comer, pues tenían hambre, y se les ponía ahí a los bebés para que se los tragaran. O se les ponían ahí a las personas para que las torturaran. A mí me habían dado un mandamiento que decía: si tú ves que esa persona está sufriendo y la puedes hacer sufrir más, hazlo, no sientas compasión por aquella persona. Así es de que yo me empecé a ser una persona con un corazón duro y entenebrecido, al grado de odiar a todos. Cuando yo veía que un camión se desbarrancaba y se habían muerto 200 personas, o se habían en un temblor muerto 500, yo decía: qué bueno, otras almas más para mi Señor. Así de que empezaba yo a ir a hospitales, empezaba a sacar la información a la gente. Señora, ¿no quiere que le haga la carta astral de su hijo? Para que usted sepa qué le depara el futuro. Cuando la gente daba esa información, yo llegaba ante aquella secta y daba la información. Si aquellos sacerdotes querían que aquel bebé naciera, decían: pónganle un guardián. Pero si ellos no querían que no naciera, decían: malfórmenme ese bebé. Así es de que a mucha gente se le consagraba desde que naciera. Ya había ciertos privilegios. En Semana Santa, los sacerdotes católicos, muchos en el día eran católicos, en la noche eran sacerdotes satánicos. Cuando la gente iba y se ponía la marquita esa de miércoles de ceniza, lo que a la gente le ponen son cuerpos incinerados, con imágenes de la religión que ya no sirven. A la medianoche, los sacerdotes de ciertas iglesias ya tienen que tener en el centro de su iglesia un pentagrama, una estrella de 5 picos con tierra de panteón. Los sacerdotes llegan con animales para sacrificarlos, porque en todo ritual hay sacrificio, hay derramamiento de sangre. Así es de que llegaban aquellos sacerdotes y decían: vamos a consagrar toda esa gente que vino a Satanás. Me doy cuenta que Juan Pablo II es un masón en grado 33, perteneciente a la iglesia satánica de Anton LaVey en los Estados Unidos, la Hermandad Negra. Así de que empiezo yo a ver que muchas gentes de religiones como masones, rosacruces, mormones, eran miembros también de sectas satánicas, aunque estaban muy por ahí encimita, menos que las sectas, pero eran ramas del ocultismo. Así de que empiezo yo a darme cuenta que empresas como Coca-Cola, Sonrix, Procter & Gamble, Bubaló, Walt Disney y muchas otras eran de dueños satánicos. Coca-Cola hace años tuvo un pacto muy fuerte con Satanás, el cual le dijo: yo te voy a hacer la empresa número 1, la más poderosa sobre esta tierra, pero cada 2 meses tú me vas a entregar 3 almas sacrificadas, y esas 3 almas terminan sacrificadas y embotelladas, terminan dentro de la Coca-Cola. Y esto ya no es noticia. Hace años en los medios de comunicación salió que habían encontrado dedos, habían encontrado restos humanos dentro de las Coca-Colas. Hoy en día sigue lo mismo. Salen por ahí luego los reportajes en los periódicos de que se han encontrado ropas o que se han encontrado aún así pedacitos de carne dentro de las Coca-Colas. Otra de ellas es la salsa Valentina, lo mismo. Lo mismo acontece con ese producto. Bubaló, un chicle disfrazado que si yo le quito lo, me va a quedar la palabra buba. Buba es 4º demonio en el rango infernal que a mí me daba poderes para hacerme invisible. Así es de que empiezo yo a darme cuenta de toda la maldad que ahí había. Yo empecé, tiempo después,
a seguirme discipulando, a seguirme preparando, a brincar de discipulado en discipulado. Me fui haciendo una persona todavía más amargada, una persona con odio, con rencor, con amargura. Empezaba yo a asistir a las expomagias, empezaba yo a asistir a los congresos de brujería, donde me encontré a muchos artistas como Verónica Castro, Celia Cruz, Tatiana, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Ernesto Alonso y muchos otros artistas. Gloria Trevi perteneciente a una secta satánica en Querétaro, a la secta del Carnero Negro. Yo anteriormente pensaba que Catemaco era el número 1 de satanismo, pero cuando estuve dentro de todo eso, es Querétaro desde donde se controla todo el ocultismo, todo el satanismo. Así es de que me invitan a participar en películas como Iniciación Satánica, Invocación Satánica, El Juego del Terror, y me doy cuenta que muchas escenas eran actuadas, pero otras eran rituales que ahí se estaban llevando a cabo. A la gente siempre la habían trabajado en lo subliminal, siempre a la gente la habían tomado por tonta. Cuando la gente venía a darse limpias, cuando la gente venía a consultarme, yo decía, pobres tontos, todavía de que vienen a que yo les haga daño, todavía me pagan por eso. Yo les quitaba un mal, pero yo les insertaba otro, si no, no era negocio. Así de que, estando yo en el grado de mago número 9, me comisionan para meter mensaje subliminal, mensaje satánico, a canciones de Amanda Miguel, de Denise de Calaf, de Gloria Trevi, de Tatiana y de muchos otros artistas. Yo mismo grabé canciones satánicas. Ya me despertaste al diablo, qué riqueza tan grande. Esa canción de qué riqueza tan grande se llegó a meter en iglesias cristianas y en iglesias católicas, donde la frase decía, oh, qué riqueza tan grande son tus maravillas, Señor. Cuando la gente escuchaba esa canción decía, qué bonita canción a Dios, dice que qué grandes son las maravillas, las riquezas de Dios. Pero esa canción estaba dirigida a Dios, estaba dirigida a Satanás, porque la frase decía, oh, qué riqueza tan grandes son tus maravillas, Señor. Así es de que me enseñan a maldecir todo lo que eran objetos de suerte, que la manita de la suerte, que el cuarzo, que el chinito de la suerte, que la Santa Muerte, todos los objetos de suerte habidos y por haber, pasaban por mis manos y por otro grupo de personas para insertarles espíritus de lesbianismo, de homosexualismo, de alcoholismo, de prostitución, de muerte. Muchas ocasiones cuando a los jóvenes se les decía, yo te puedo personificar en la Santa Muerte para que ésta te cuide. Cuando la persona aceptaba eso, era un rito que se estaba haciendo, de que a esa persona se le estaba consagrando a la Santa Muerte para que en determinados meses esa persona muriera. Eso es lo que se estaba haciendo. Muchos doctores pertenecen a sectas satánicas. Cuando el paciente se les muere, no es por negligencia médica, es porque lo están ofreciendo a Satanás. Muchos sacerdotes, cuando van a dar los disque santos óleos, llevan un alfiler con veneno en la mano, y cuando están haciendo sus oraciones, le clavan ese alfiler con veneno a aquella persona, a la cual se le paraliza el corazón, y ésta muere en segundos, y no se le puede culpar a nadie porque dicen le dio un infarto, porque había cosas para que la gente se infartara. Así de que a mí, por órdenes de políticos que venían y me pagaban, a mí me importaba. Yo decía, a mí no me interesa la gente, a mí me interesa mi carrera artística, estar en esto. Así de que venían políticos, venían gentes que me pagaban para que yo dejara a la gente sorda, ciega, muda, paralítica, y a muchas personas las dejé dañadas de sus facultades. Un presidente de la República, ahora expresidente de México, hace años fue ante esta secta satánica para subir a la presidencia, el señor Miguel de la Madrid Hurtado. Él fue ante esta secta y fue así como se le ayudó a subir hasta arriba, fue así como se le ayudó a subir a la presidencia, así como Tatiana, perteneciente a una secta satánica que era baladista y que no había pegado con sus canciones, se pacta más fuerte y ahorita es un artista que tiene fama, y hasta hicieron por ahí productos de toda clase de Tatiana. Esa estrella, ese símbolo que ella porta es tercer grado en la brujería. Cuando la persona llega al tercer grado en la brujería, le otorgan un medallón, un tetragramatón. Y ella en sus concursos, cuando alguien gana, ella entrega unos medallones con la estrella de 5 picos.
Anteriormente a mí me enseñaron a consagrar a la gente a Satanás, lo mismo que ella hace hoy en día, consagrando a la gente a Satanás a través de muchísimas canciones que ella canta. Ella en sus portadas aparece saliendo de la estrella de 5 picos, y de la estrella el único que sale es Satanás. Yo recuerdo que cuando una persona llegaba tarde a la secta, se le castigaba. Había mucha disciplina ahí no había de que, discúlpeme señor sacerdote, hoy no puedo venir a la cátedra, hoy no puedo venir a la enseñanza, puedo venir la semana que entra. Ahí no había eso. Ahí no, a mí ni me preguntaban si que sí o si podía. Era mi obligación hacerlo. Ahí a mí no me andaban preguntando, ¿puedes ayunar? ¿Puedes orar? A mí no me preguntaban eso, yo tenía que hacerlo porque era mi obligación. Yo me entristezco porque en muchas ocasiones voy a iglesias cristianas donde los pastores le dicen a su congregación, ¿cuántos pueden hacer cadena de oración? ¿Cuántos pueden ayunar? Cuando sabemos que la palabra de Dios dice que es nuestra obligación y que Jesús nos lo dejó establecido. Así es de que empiezo yo a avanzar más arriba y llega un momento en que a mí me dan el grado de sacerdote satánico. Ahí mi obligación fue más fuerte. Mi obligación era destruir cristianos, mi obligación era destruir iglesias cristianas. Yo no podía permitir que el reino de Dios creciera, porque para mí el cristianismo era una plaga. Así es de que yo mandaba gente a involucrarse a las iglesias cristianas. Le decía, vas a ir y me vas a investigar quién es el dirigente, cuántos son, qué hacen, si se están moviendo. Cuando a mí la información me llegaba que la iglesia no ayunaba, que no oraba, que estaba muy apagada esa iglesia, yo decía, ¿para qué maldigo esa iglesia si está de mi lado? Pero cuando la iglesia empezaba a ayunar, oraba, trabajaba, yo decía, entonces esta sí me preocupa, tengo que destruirla. Así es de que yo mandaba a una gente y que se encontrara a la gente más débil de la iglesia para insertarle la cizaña y esta persona destruir la iglesia. Después de que a mí me tocó ver todo lo que se hacía dentro de una secta, eso ya no me tocó ver, me tocó hacer. Así de que empiezo yo a participar del sacrificio de animales y de orgías y del sacrificio de bebés y de seres humanos. Cuando a mí me tocaba hacer un sacrificio, yo ya no sentía compasión por la gente. Yo, para mí era normal, algo normal como destazar un pollo. Ya no sentía yo compasión por nadie. Al contrario, yo procuraba destruir a la gente, hundirla más y más. Cuando yo fui al estado de Veracruz a hacer una gira por 2 años y empezar a dar cátedras, enseñanzas, yo recuerdo que cuando regresé de esa gira me encuentro con la grande sorpresa de que un amigo que me buscaba, que se drogaba conmigo, siendo drogadicto, pandillero, le hablan de Cristo Jesús y él se convierte a Dios. Siendo drogadicto, pandillero, él cambió totalmente. Él viene y me habla de Jesucristo. Yo dije, creo que este muchacho ya se volvió loco, la marihuana ya lo trastornó y ya anda hablando incoherencias. Cada que él venía a hablarme de Dios, yo le decía, mira, eso de leer la Biblia, eso de meterse en una iglesia cristiana, es para gente que no tiene nada que hacer. Yo tengo una profesión, yo tengo un futuro por delante, no me estés molestando con tu Dios. Yo creo en Dios, pero era en el Dios de las tinieblas. Así de que agarré yo y empiezo yo en ese tiempo a ser conocido como el faraón, dando conferencias en diferentes hoteles, al lado de Karen Lara, de Valdemar, de Giovanna Flores, de Chela Bracho, de muchas otras personas, y yo ya estaba capacitado para dar esa clase de enseñanzas. Yo empecé a escribir libros como Pentagrama del Esoterismo, empecé a escribir el ABCD de la brujería y empecé a colaborar con la revista Duda, la revista Mundo Esotérico, metiendo artículos, que los 21 puntos esenciales para llegar a ser ocultista, que los 3 pasos básicos de un buen hechicero, y daba cursos. Yo decía, yo estoy bien preparado, he tomado clases con los mejores maestros. Yo había tomado clases con uno de los brujos mejores en Brasil, José Arigó. Había tomado clases con Antonio Vázquez de Alba, asesor de artistas, de políticos, que hoy en día, cuando él me dio a mí clases de esoterismo, era maestro en ocultismo, en ciencias ocultas. Hoy en día, Antonio Vázquez de Alba es el brujo mayor, es el presidente de la Asociación Nacional de Brujos, un señor que salía ahí mucho con Nino Canún en sus programas, barba, que promovía mucho a Nostradamus. Tomé clases con Walter Mercado, así sé que decía, yo estoy bien preparado. Así de que yo, cuando quería dar enseñanzas o cuando tenía que dar instrucciones a otras personas, a otros sacerdotes, yo me desprendía de mi cuerpo,
Mi cuerpo podía estar en mi casa, en la cama, pero mi espíritu podía estar en Acapulco, podía estar en Tijuana, en Monterrey, en cualquier lado. Tuve que asistir a los congresos.